Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso tu nombre es, nada se iguala a ti. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste,
canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra entera hoy de ti se alegrará, cubiertos por su luz, las tinieblas huirán y tiemblan ante él, y tiemblan ante él. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Tú prevaleces, Dios, del tiempo eres Señor, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, gloriosa majestad, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Eres digno de alabar y digno de adorar. Vamos a declarar cuán grande es Dios. Eres digno de alabar y digno de adorar. Vamos a declarar cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y todos a una voz, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, y
todos a una voz. Sí, Señor. Cuán grande es Dios. Buen día a todos. Hoy, domingo 19 de julio del 2020, tengo el privilegio de compartirles a ustedes. Y le he llamado a esta prédica, le he puesto el título de El hombre vivirá por la palabra de Dios, justamente hablando de la palabra que está reflejada en este libro. El texto principal está extraído de 1 Pedro capítulo 1, verso 22, al capítulo 2, verso 2. Decía un hombre, así al referirse de las escrituras, decía, apílelos, hablando de estar en un lugar, en una biblioteca, o en su propia biblioteca, sobre una mesa, decía este hombre, apílalos, aquellos libros que tienes, todos aquellos, a la mano izquierda, pero coloca solamente a la mano derecha la Biblia. Esta y únicamente, completamente sola, debería estar la Biblia y muy alejada de los otros libros, por un amplio espacio. Es más, en su contenido hay un abismo entre lo que sería la Biblia y lo que serían los otros libros, incluyendo libros que han sido escritos para otras religiones. Hay un abismo muy grande. El pensamiento que refleja la Biblia es único y exclusivo, comparando a lo que serían libros filosóficos y de otras religiones. Este libro, más que un valor, simplemente en el sentido de papel, de material, o darle un cierto culto a la parte física, lo que vale totalmente es el contenido. El contenido de este libro es único y lo van a ver por qué. Una vez se aproximó una persona que representaba a una institución que se llamaba los grandes libros del mundo occidental. Llegó a la casa de este hermano y le empezó a presentar los grandes libros, los grandes escritores que habían escrito los libros en el mundo occidental. El hermano le escuchó y después este hermano agarró y le propuso algo a este hombre que representaba estos libros del occidente. Le dijo, quiero desafiarte, que agarres de 10 de los mejores de estos libros del occidente, a sus autores, y ¿qué pasaría si los llegaras a juntar? Además tendrían que tener esta cualidad, le propuso, que estos 10 autores sean de la misma nivel social, que representen a una misma generación, a una misma época, que además estos 10 estén viviendo en el mismo lugar, en el mismo continente, hablen la misma lengua, y después se reúnan y traten de ponerse de acuerdo en algún solo punto, que sería algún concepto respecto a tratar alguna controversia de la Biblia, porque hagan notar que la Biblia tiene muchos puntos de controversia, pero no hay discusión o desacuerdo en el contenido de estas. Pero estos 10 que se reúnan bajo estas cualidades y traten de ponerse de acuerdo entre ellos sobre algún punto de controversia. El hombre se puso a pensar y dijo, nunca se pondrían de acuerdo. Sería un catástrofe. Y es eso. Posteriormente a eso, este hombre, este representante de estos libros del occidente famosos, entregó su vida a Cristo porque se dio cuenta que la Biblia, con
con tantos conceptos tan tremendos que no son tocados en ninguno de los otros libros, o si son hablados, no los tocan de la manera que habla la palabra de Dios. No hay controversia internamente entre los escritores. Hay una única y continua impresión, concepto en la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. ¿Sabías tú que la Biblia ha sido escrita en el lapso de 1600 años, desde que se ha empezado a escribir y se ha terminado el último libro de escribir? Hay un periodo, todo esto, en todo este periodo de tiempo fue escrito que hace 1600 años. La Biblia ha sido escrita a lo largo de 60 generaciones por más de 40 autores distintos. Son los que han escrito este libro. Han escrito, entre ellos, campesinos, reyes, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos. Por ejemplo, para mencionar algunos, Moisés era un líder político que había sido entrenado y estudiado en las universidades de lo mejor que había en Egipto. ¿Ya? Pedro era un pescador, un hombre del vulgo, un hombre casi, por así decir, comparando con los fariseos, era alguien una persona con ignorancia. Josué era un general militar. Amós, el profeta Amós, un pastor. Nehemías, lo que sería para nosotros ahora, era un mozo, pero en este caso era el copero del rey. Daniel era el primer hombre después del emperador en este imperio vasto, un erudito. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un publicano o cobrador de impuestos, un empleado público. Pablo, un rabino, un hombre entrenado a los pies de Gamaliel. Después ha sido escrito en distintos lugares. Por ejemplo, Moisés lo que escribió fue en el desierto. Jeremías lo escribió en una celda, en las celdas que fue tomado por sus mismos conciudadanos. Daniel escribió en el palacio. Pablo escribió en las prisiones sus cartas. Lucas, mientras viajaba, hacía historia de todos los eventos, tal el caso del libro de los Hechos. Después Juan lo escribió en la isla de Patmos. Ha escrito en diferentes épocas, en momentos distintos. Por ejemplo, David escribió a momentos en tiempos de guerra. Salomón en tiempos de paz. Fue escrito en diferentes momentos de emoción y de ánimo. Por ejemplo, el libro de Lamentaciones y Jeremías fue escrito en los momentos de una situación de depresión y de tristeza muy profundo. ¿Ya? Otros escribieron, como en algunos casos, los salmos en momentos de explosión de gozo, de alegría. Fue escrito en distintos continentes. Fue escrito parte en África, parte en Medio Oriente, otra parte en Asia Menor, otra parte en el continente europeo. Fue escrito en distintos idiomas. Fue en hebreo, fue escrito en arameo, fue escrito en griego. Además, fue traducido hasta más o menos en 1980, es el dato que tengo. En 1280 lenguas la Biblia fue traducida, entre idiomas y dialectos. Su supervivencia es única, ¿ya? Por ejemplo, este libro, que tiene tanto tiempo que el último de estos, sus componentes, fue escrito hace un poco más de 1900 años de nosotros atrás.
Existen como 13.000 manuscritos, varios de ellos completos y algunos incompletos. Sin embargo, por ejemplo, Shakespeare, este famoso escritor de obras, que escribió hasta no hace mucho, hace unos 200 y alrededor de 200 años atrás, solo tiene 400 manuscritos. La Biblia, 13.000 manuscritos. Después, la Biblia, en su contenido, en su traducción, existe por lo menos no más de 12 a 20 asuntos de controversia, de excepciones, ¿ya? Sin embargo, como hablamos comparando, por ejemplo, con estos famosos libros de Shakespeare, existen más de 100 controversias, ¿ya?, que todavía están en disputas y no han sido resueltos. Las controversias de la Biblia son pequeñas, que no llevan a cambiar los grandes principios, que no tocan, son aspectos, podríamos decir, secundarios. Un hombre, como una ilustración de la historia, un hombre que se llamaba Voltaire, por el siglo XVIII, ya un día proclamó, este hombre fue uno de los principales intelectuales, era un filósofo y escritor, proclamó ya que el cristianismo y la Biblia iban a desaparecer en no más de 100 años a lo que él estaba ya proclamando. ¿Qué pasó? Que no pasaron ni 50 años. En la imprenta donde Voltaire publicaba sus libros, se estaban publicando las Biblias, y su casa se convirtió sede de las sociedades bíblicas. Esas son paradojas. Y como les decía, es decir, este Voltaire fue uno de los intelectuales más importantes, entre los más importantes, que hizo la base de lo que sería después la Revolución Francesa. Pero miren lo que pasó. Dios genera sus paradojas. También quiero hacer notar que ha habido muchos hombres, muchas oportunidades, en que por casi 1 millar de veces que se ha anunciado el desaparecimiento, la muerte de lo que sería la Biblia, que iba a desaparecer y que iba a ya nunca más ser leída. Fue perseguida, fue destruida, ha sido quemada por muchas veces. Esos hombres, esas personas o gobiernos han proclamado la desaparición de la Biblia, han agarrado y han hecho hasta procesiones simbólicas, han inscrito la lápida mortuoria de lo que sería la Biblia. Se ha leído el oficio de la desaparición, de la muerte de la Biblia. Sin embargo, nunca apareció el cadáver, es decir, la Biblia desaparecida. Más bien, cada vez ha ido creciendo y creciendo su publicación y los lectores ávidos de este libro de libros, porque Biblia viene de la palabra biblos, que significa biblioteca. Quiero hacer notar, también es bueno mencionar, que he sacado muchos de estos datos e información de un libro que quiero recomendar, es la oportunidad a aquellos que tienen interés de poder interiorizarse, de un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, de John McDowell. Tal vez no lo van a poder leer, son de 2 tomos si no me equivoco. Tal vez les va a servir mucho como un libro de referencia, este hombre hizo un estudio científico de lo que es la Biblia. Pero bueno, ahora entraremos a lo que sería las mismas escrituras. Puesto que en obediencia a la verdad han purificado su alma para un amor sincero de hermanos, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante
la palabra de Dios que vive y permanece. Jesús hizo una declaración que aparentemente a veces por la lectura cotidiana nos puede parecer casi como normal, en el sentido que sin nada excepcional. Pero él hizo una declaración que es monumental, descomunal, y van a perdonar los términos así gigantes que uso para medir las cosas que dice esta palabra, la palabra de Dios. Él en el capítulo 17, en el verso 17, cuando hacía su oración a Dios el Padre en uno de sus últimos momentos antes de ser tomado preso y crucificado, él dijo esto: tu palabra es verdad. Es decir, que la palabra de Dios es la realidad de todas las cosas. El Creador, al dar su palabra, está demostrando, está dando la razón de la existencia de todas las cosas. Su palabra es la verdad, que no contiene ninguna mancha de mentira o de error. Su palabra, al ser asimilado, cuando nosotros agarramos y asimilamos, adquirimos esas palabras como base de nuestras ideas de existencia, hace que nuestra vida sea transformada. El prestar atención, el escuchar estas palabras, no simplemente escucharlas y nada más, sino asimilar estas palabras, son causa de vida. Y el no aceptar, el no digerir estas palabras, permítame usar ese término de asimilación, de transformación de nuestra mente, puede ser causa que puede darnos problemas. Y veremos un poco por qué esto. Cuando Dios le dio la palabra a Adán y le dijo en el capítulo 2, está registrado eso a Adán, y le dijo: de todos los árboles del huerto puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este término ciertamente implica mucho. No solamente le dijo morirás, sino le dijo ciertamente. Esto es cierto, va a pasar. Me imagino que Adán le transmitió, por lo que vemos, porque ella misma después repite parcialmente esta frase, esta sentencia de Dios. Adán agarró y aparentemente no le dieron el peso suficiente a lo dicho por Dios, que hasta ahora estamos sufriendo las consecuencias. Si ustedes se ponen a estudiar los términos, eran dos palabras fuertes la sentencia. Decía: ciertamente morirás. Eva, cuando Satanás se presentó y le dijo: con que Dios les ha dicho que no coman de los árboles del huerto, Eva aclaró, pero su aclaración no fue del todo puntual a lo que dijo Dios. Ella dijo básicamente: de todos los árboles podemos comer, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ni lo tocaremos ni lo probaremos, si no moriremos. Ella obvió un término muy importante. Él dijo moriremos, pero no dijo ciertamente moriremos. Da la impresión de que Eva no le dio la suficiente solvencia al término, al dictamen de Dios. No le prestó la atención suficiente a lo que Dios había dicho. Ciertamente. Como decir moriremos, como algo que no va a ser muy cierto, probablemente no. Satanás, cuando le dijo
Le dijo, no. Ciertamente, Satanás sí repite el término ciertamente, pero totalmente truca el concepto de Dios y le dice, ciertamente no morirás. Ahora, aquí viene la gran cuestión. Eva no le prestó atención a la palabra plenamente, no le dio el valor suficiente, no le prestó una minuciosa atención de lo que Dios había dicho. Pues estaba Dios asegurando con el término, no solamente le dijo morirán, que era un hecho, sino que Dios dijo ciertamente morirán. Y Satanás torció, manipuló lo que Dios había dicho. Eva no repitió ciertamente morirás, sino que Satanás agarró y viendo que no estaba diciendo Eva este concepto ciertamente, Satanás le dijo ciertamente no morirán. Y ella pues más se paró en lo que dijo Satanás. Ciertamente no morirás. Puso sobre la balanza los dos conceptos y ella más puso peso a la palabra del diablo que a lo que Dios había dicho. Esto es muy importante. Para nosotros puede definir nuestra vida y nuestra muerte en las palabras de Dios. Él mismo dice a través del profeta Isaías, en el capítulo 66, verso 2, dice, pero miraré a aquel que tiembla a mi palabra. ¿Cuál es tu actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál es tu actitud? ¿Ya? Debemos escuchar con atención la palabra de Dios. Y justamente el verso que estábamos hablando, 22, dice así, Pedro, puesto que en obediencia a la verdad han purificado sus almas. El hecho de escuchar la palabra de Dios nos afecta profundamente el alma, lo más íntimo, las emociones, los pensamientos se transforman. Transforman a aquella persona que cree, que toma la palabra de Dios. Cuando tú permites que esa palabra penetre, te transforma. Dice, puesto que en obediencia a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Su palabra es la verdad. Hace que te purifiques tu alma. Es como el agua, es lavarnos. Es como ahora podemos decir desinfectarnos del mal. Ya Dios a través del profeta Jeremías, y Jeremías lo menciona en el capítulo 15, verso 16, dice así, Señor Dios, le está diciendo Jeremías a Dios, Señor Dios de los ejércitos, cuando hallé tus palabras, literalmente las devoré. Tus palabras son el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre ha sido invocado sobre mí. Qué tremendo. ¿Qué dice Jeremías? Hallé tus palabras, y él mismo dice, literalmente las devoré. Es decir, que hace pensar, devorar es como una alimentación. Cuando alguien está de mucha hambre y se le pone un plato delicioso delante de uno, uno agarra y se los devora hasta pierde la compostura del hambre y de lo rico que está. Está diciendo así Jeremías, hallé tus palabras y literalmente las devoré. Este efecto de la palabra de Dios hace transformar el alma de las personas. Este cambio tiene un fin. ¿Y por qué nos cambia Dios el alma? ¿Por qué nos transforma a través de la palabra de Dios? Continúa diciendo Pedro, dice, tiene un fin para un amor sincero de hermanos. Nos transforma ¿para qué? Para amar, porque antes vivíamos en enemistad, en conflictos, en oscuridad, en riñas, en envidias, en cosas que no eran bien. Pero cuando Él viene y nos va limpiando, es para ser liberados, para amar. Hemos sido salvados para amar a los hermanos. Hemos sido
purificados para que demos ese amor. Y continúa diciendo, ahora algo quiero hacer notar antes de pasarme, cuando dice para amar a los hermanos, este término amar, ustedes saben bien que en el griego hay muchas palabras que expresan distintas formas de amor. En español o en inglés, si no me equivoco, solo existe una palabra, amor, amar. Y es una sola cosa, y generalmente más le damos un valor al amor, al sentido, al aspecto sentimental del enamoramiento. Pero cuando estamos hablando en griego, no está hablando simplemente de cualquier amor. Está hablando aquí del amor Filadelfia, del amor filos, de hermano a hermano, del afecto fraternal. Está diciendo que hemos sido liberados, limpiados nuestras almas para amarnos unos a otros. Y reconfirma Pedro al continuar, y que dice, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ya aquí en esta segunda parte de esta palabra segunda de amor, ya no está hablando simplemente de filos, sino está hablando del amor sacrificial, del amor ágape. En griego este amor es aquel que está caracterizado por una pérdida voluntaria de derechos o privilegios en favor de otra persona. Y es un amor sacrificial. Lo que Cristo hizo, perdió sus derechos, por así decir, de divino, de Dios, y se hizo hombre. Perdió toda la gloria y las capacidades, por así decir. Se anuló a sí mismo y se hizo un hombre vulgar. ¿Por qué? Se negó los privilegios que tenía como Dios y se hizo uno más como nosotros. Este es el amor que nos busca, que está primero el amor fraternal, el amor que nos amemos hoy, para después avanzar a un amor sacrificial unos por otros. Entonces, esta palabra nos regenera para cambios. Un cristiano que dice, yo soy así y así me acepten, quieran o no quieran, significa que algo o está adormecido en su vida espiritual o no ha nacido de nuevo. ¿Ya? Es eso, ¿ya? El hecho de escuchar las palabras de Dios y que estas palabras nos transformen es crítico, hermano. Eso es lo que hace una referencia el profeta Ezequiel. Y Dios le habla a Ezequiel y le revela lo que estaba pasando, porque aparentemente él agarraba y era una persona conocida y la gente se reunía cada cierto tiempo, tal vez los domingos o los sábados para ellos, y lo escuchaban. Y Dios le habla, le aclara lo que está pasando. Miren lo que dice. En cuanto a ti, hijo de hombre, está hablando Dios a Ezequiel, tus compatriotas andan hablando de ti en los cuartos, cerca de las puertas de las casas. Se dicen unos a otros, vamos a escuchar qué palabra nos envía el Señor, refiriéndose, vamos a escuchar a Ezequiel. Vamos, que Dios nos tiene que para compartir. Después pasa que llegan en grupo, las personas se sentaban ahí. ¿Y qué es lo que dicen? Pero después llegan, se sientan delante de ti y prestan atención a tus palabras, pero no las ponen en práctica. Me halagan de palabra, pero luego actúan buscando su interés y su capricho. ¡Qué tremendo! Es decir, ¿qué es lo que estaba pasando? El pueblo de Israel iba a escuchar las prédicas, tal vez para nosotros sería en la actualidad transportarnos, es decir, vamos a la iglesia, vamos a escuchar qué Dios nos dice, etcétera, etcétera, y escuchan y hay un cierto disfrute, pero no permiten que esa palabra cambie actitudes. Y eso es lo que estaba pasando con Ezequiel. Y dice, tú te has convertido para ellos en una especie de intérprete de cantos de amor. Qué hermosa voz que se acompaña de instrumentos afinados. Ellos escuchan tus palabras,
pero no ponen en práctica ninguna de ellas. ¿No te hace recuerdo cantos de amor? Pareciera como esos cantantes románticos, ¿no? Alguna vez, hace tiempo, había uno, yo no he participado de esto, pero veía lo que pasaba en la ciudad. Llegó Julio Iglesias, ¿no? Un cantante romántico de buena voz con su orquesta, y hizo una función ahí, la gente compró sus entradas, eran hasta caras algunas de ellas, y fueron y escuchaban, y tal vez las mujeres lagrimeaban de emoción y sentimientos muy particulares, pero salían y después no les había hecho ningún efecto, simplemente tuvieron un momento de una vibración emocional, pero no cambió sus vidas. No permitamos que las prédicas solo sean momentos de una emoción sentimental, pero que no estamos permitiendo que esa palabra nos lleve a cambiar las actitudes de nuestro corazón. ¿Cómo tomas tú las palabras de Dios? ¿Ya? ¿Te están cambiando? Debemos permitir que esa palabra nos lleve a un momento de recogimiento y convicción y transformación. ¿Ya? Yo reconozco que la palabra de Dios va operando día a día, y debemos mejorar cada día, ir siendo transformados por el Espíritu Santo, por la palabra que es compartida. No deben ser simplemente como ir a esas funciones románticas, y alguien dirá: hermano, yo no voy, yo voy a la iglesia. Pero en la iglesia, ¿está teniendo impacto en tu vida lo que es compartido? ¿Está teniendo? Debe haber transformación, porque cuando hemos venido a Cristo, Él se ha propuesto a transformarnos totalmente. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas. Es decir, aún si mi forma de hablar, mi forma de reaccionar, mi forma de trabajar, mi forma de moverme en mi casa, mi forma de relacionarme, tiene que ser transformado. Y debo parecerme cada día, poco a poco, pero tiene que haber avance, parecernos al Señor. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Porque su palabra es como el martillo. No es cual paja, es como el trigo, dice el profeta. Es como el trigo que alimenta. Es como el martillo que golpea. No es pasarle simplemente aceite por encima sin cambiar y transformar. Es así. Bueno, vamos a pasar al segundo punto. Esta vez hemos visto la palabra de Dios transforma. En este punto hemos visto la palabra de Dios transforma para amar, para ser distintos. ¿No es cierto? Ahora vamos a ver el segundo punto, y está en 1 Pedro capítulo 1, versos 24 a 25, que dice así: porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Se seca la hierba, se cae la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que fue predicada. Así como la muerte entró en la humanidad por no oír la palabra de Dios, la vida de Dios ingresa en el corazón, en el ser humano, por la palabra de Dios. Me hace recuerdo a lo que el profeta vio una vez: un valle lleno de huesos secos, y se formaron los huesos, se armaron, se juntaron entre los que correspondían, después subió la carne, los músculos, los nervios, todo, pero les faltaba vida. Y le dijo al profeta:
llama al Espíritu, Espíritu Santo, ven. Y vino el Espíritu Santo y se formó un ejército. Su palabra es espíritu y es vida. El Espíritu Santo opera por la palabra de Dios en la vida de uno. Eso es lo que tiene que pasar. Hemos renacido a una nueva vida por la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios somos como esa hierba. Hay veces no quisiéramos, todos tenemos la ínfula de que vamos a durar tal vez por siempre y que está demasiado lejos si es que hay muerte. Pero no, la muerte está tal vez a la vuelta de la esquina, no sabemos. Sin la palabra de Dios somos como esa hierba que se seca. ¿Y qué pasa? Se le prende fuego y se va. Eso es lo que está pasando ahora en este tiempo que estamos viviendo con el coronavirus, con este COVID-19 que le llaman. Vemos en la prensa cómo están queriendo poner más crematorios. ¿Por qué? Porque estos cuerpos están contaminados y a veces ni se puede ir a participar de un entierro o cosas así. Agarran el cuerpo de la persona y la meten al crematorio y en 3-4 horas dice que se vuelve cenizas. Que eso es lo que es nuestro cuerpo sin la palabra de Dios, hermano. Somos como la paja. Y lo más hermoso de nosotros, lo más se puede decir juvenil, atrayente, no sé qué se le puede decir, es como la flor de esas hierbas que están en el campo, que un día vas, están ahí, y al día siguiente vas y ya se pasaron. Esa es nuestra condición sin la palabra de Dios. Esta palabra es la que ha hecho que exista todas las cosas. Y es esa palabra a la cual debemos aferrarnos. Como dice Hebreos 11:3, dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Todo lo que vemos, lo que existe por la palabra de Dios, que es Cristo, el Logos de Dios, el Verbo de Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que fue hecho sin Él. Es decir, no hay nada que exista si no está Dios. Ha creado y ya está sosteniendo. Eso es lo que dice Hebreos 1:3. Dice, Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En este instante, en este momento, tú estás viendo esta prédica, estás escuchando esta prédica, estás siendo tú sostenido, aunque no lo ves, no lo entiendes porque Dios es espíritu, pero estamos siendo sostenidos por la palabra de Dios. Tú no estás diciendo a tu corazón, late 2-3 veces más, un poco más, aquí, allá, tus pulmones, todo tu ser, todo lo que somos, nuestro pelo está creciendo sin darnos cuenta, nuestras uñas, o tú estás diciendo, cuñita, crece un poco más, o no crezcas tanto. No, estamos sumergidos en la palabra que nos está sosteniendo y nos está sustentando. Tan impresionante. ¿Cómo podría ser? Es como alguien que está vemos cómo se necesitan los respiradores para las personas enfermas con COVID, y alguno que está muriendo se le ofrezca este aparato para que pueda respirar y él se niegue. ¿Qué va a pasar? Va a morir. ¿Cuánto más el negar que la palabra de Dios nos transforme? Debemos clamar a Dios. Debemos decirle, Señor, tócame, cámbiame. Dame entendimiento de tu palabra. Porque dependemos totalmente, íntegramente de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos da vida y nos sustenta. Es la palabra de Dios la que nos haya convertido y nos está transformando. Es a ella, esta palabra. Es por eso que hemos llamado a esta prédica de esa manera, y es extraído del capítulo 4, verso 4 de Mateo. Cuando Satanás se presentó
para tentarlo después de que Jesús había estado 40 días en un ayuno intenso y empezó a sentir mucha hambre. ¿Y qué hizo Satanás? Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, convierte a estas piedras en pan y aliméntate. Le estaba diciendo: aliméntate. ¿Podía hacer Jesús eso? Por supuesto que sí. Si él había multiplicado de pocos unos mínimos panes, 3, 4 panes, 5 panes, y alimentó a miles de personas, y no solo lo hizo una vez, por lo menos registra 2 veces eso en las Escrituras, y probablemente hubo más, no lo sé, pero no me extrañaría. Ya, él podía, pero él recalcó algo importante. Le respondió a Satanás, a ese Satanás que antes engañó a Eva, que no le prestó atención a la palabra, pensó que otras cosas podían alimentar su vida y la llevó a la muerte. Ciertamente morirás. Esta vez Jesús lo vence con la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra vida, nuestra existencia está en la palabra de Dios en nuestras vidas. Cerrarnos a eso, aun siendo cristianos como ese pueblo judío que iba a escuchar a Ezequiel, y le parecía bonito y vibraban, pero no permitían que esa palabra los transforme, que les cambie sus hábitos, sus actitudes. Esta palabra es para que nos transforme. Es para transformarnos, para alimentarnos de ella, La palabra de Dios en ti es la vida eterna. No tenemos vida eterna sin la palabra de Dios. Somos como esa paja, como esa hierba, como esas florcitas que un día no dejaron de ser. Es la palabra de Dios la que nos da inmortalidad. Continuarás el verso 25, dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que ha sido predicada. Esta palabra permanece, esa palabra de Dios es la que sostiene, la que persiste, que queda, que es inconmovible, que continúa para siempre, no tiene límite. La palabra de Dios no está sujeta al tiempo. Esta palabra, ¿cuál es esa palabra? Es el Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Si ustedes ven los 4 Evangelios, se trata única y exclusivamente, centralmente, permítanme decirlo, Jesucristo. Él antes, el Dios eterno que estaba con Dios, el Logos, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vivió, hizo cosas, y dijo cosas, y fue a la cruz. Esa persona es el Evangelio, Jesucristo. Lo que es Él, lo que dijo Él y lo que hizo Él. Si nos interiorizamos en estos 3 conceptos de quién es Jesucristo, qué hizo Él, qué dijo Él, esa palabra es la buena nueva que nos hace renacer y nos transforma. Hemos visto entonces, primer punto, que la palabra de Dios transforma. Nos ha transformado el alma para poder amar, ¿no es cierto? Nos ha transformado para llegar a amar con el amor de Dios. Ahora hemos visto que la palabra de Dios es la que nos da inmortalidad. Ella en nosotros es la eternidad, la que nos sustenta. Y vamos a entrar a 1 Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Dice así: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Aunque hemos nacido a una vida espiritual, celestial, todavía nos movemos en esta tierra. Todavía tenemos, por así decir, 2 naturalezas.
la naturaleza de Dios dentro de nosotros, que se renueva, y la naturaleza adámica, que es nuestra naturaleza externa, y no solamente eso, sino las inclinaciones, las cosas que debemos, la palabra de Dios dice, debemos despojarnos. Estamos en como cruzando un puente. Ya se nos ha provisto la vida eterna, pero vamos despojándonos de lo que es del viejo hombre, del pasado, de aquello que vemos en el mundo, de aquello que tenía influencia. Entonces, ¿qué dice? Desechando. Está diciendo como desvestirnos de ese viejo hombre, de esas prácticas antiguas, de esas cosas que no corresponden a Dios. Nos dice así, desechando fuera de nosotros, y entre esas menciona desechando ¿qué? Malicia. ¿Qué es malicia? Malicia usa un término griego que viene, y algunos yo por lo menos me acuerdo, se usaba en algo de jóvenes, alguna vez hablábamos, caco, del griego caco. Es malicia. Nosotros más entendíamos por una persona ladrona o alguien así, un caco. No sé si ustedes se sigue usando, pero era así. Esta palabra caco es una persona que hace daño. Y nos está diciendo este término que aquello que es perverso, que es depravado, que es de fines malos, debemos despojarnos de aquello que tiene sentimientos de odio al 100. Ese sentimiento de odio, ¿no sientes odio alguna vez? ¿Te han hecho daño? ¿O es hostil? ¿O hay iniquidad? ¿O hay maldad? ¿O hay malicia? Sentimientos detestables, sentimientos hostiles. Eso dice que debemos despojarnos, quitarnos, como cuando ahora salimos y nos vestimos y retornamos de haber ido al mercado, a la calle, al centro, y nos tenemos que cambiar, despojar, porque pensamos que está contaminado. Así debemos despojarnos, dice, desechar, desvestirnos de esa malicia. ¿Qué más continúa diciendo? Despojándonos de engaños, dice. Y esta palabra también viene de un griego, dolo, que usamos también en el español. ¿Qué significa? Despojarnos de astucia, de esa sagacidad que nos hace expertos en engaños, ¿no? De la mentira, de la perfidia, de la traición, de los trucos, de todo aquello de fraudulento, que tiene una intención maliciosa de dañar a alguien. Dice la palabra de Dios que de ese dolo debemos despojarnos, de todo aquello que hay veces que no faltan, hay veces nos hacen daño o pensamos que nos han hecho daño, o qué sé yo. Debemos sacar todas esas actitudes de maldad, de dolo, ¿no? Y también continúa diciendo de hipocresías. También es otra palabra. La hipocresía viene también del griego, hipócrites. Este término hipócrites significa actores, que dicen que saquemos todo aquello que no es sincero, que no es virtuoso. Y eso de pretender, pero no ser, tener cualidades o creencias que no las tenemos, de ser honestos, de ser humildes, de ser transparentes y sencillos. También nos llama la palabra a despojarnos. Pedro dice de envidias, que es aquel rencor y resentimiento hacia el éxito o lo que tiene otros. Tienes rencor, tú estás resentido porque otros tienen y a ti no. Te causa tristeza o pesar lo bien que le va a otro, ¿ya? O estás emulando el deseo de algo que tú no posees, estás tratando de eso, sacar lo que es la envidia. Principalmente, y esto entre paréntesis, para mí, me imagino que hay en todo el mundo, pero veo que nuestra nación culturalmente tiene un fuerte arraigo a la envidia. Y eso lo podemos ver en las calles, en los minibuses. Tu envidia es mi bendición. ¿Por qué no trabajas? Deja de envidiar, ¿no? Yo percibo un espíritu muy fuerte
de envidia en nuestro país. Nos despojemos de esas tradiciones que aún culturalmente las podemos haber recibido aún desde niños. Y finalmente dice de difamación, que son aquellas palabras que dañan la reputación de otra persona. Aquello que desacredita a través de difundir palabras, información que va a resultar contrario a la otra persona. Creo que esto sí es fuerte, ¿no es cierto? Más bien nos habla que deseemos como niños recién nacidos, nos dice, la leche pura de la palabra de Dios, para que por ella crezcan para salvación. Ahora, yo en esta frase nos podemos confundir, pero veo, si uno estudia, analiza, principalmente está haciendo énfasis en la palabra desear. Desean como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. Y el resultado va a ser para crecer en salvación. Pero el énfasis está en desear. ¿Ya? Yo he visto varios niños recién nacidos. Alguna vez he visto que nacía el niño, lo traían a la madre, le ponían el pecho de la madre y el niño a veces se dormía. O simplemente no entendía. Simplemente lloraba, pero todavía no tenía la capacidad de chupar el pecho de la madre, la lechecita. ¿Ya? Pero voy a contar algo, y van a permitirme, es una experiencia personal y además implica muchos sentimientos. Cuando nació mi nieto, estuvimos ahí con mi esposa Denise, mi nieto Samuelito, por su nació, lo trajeron a la madre, ¿no es cierto? Y después seguro las enfermeras estaban limpiando, preparando al bebé y lo trajeron a la madre. Pero este niño, algo que me llamó la atención, entró y hacía un ruido tremendo y se veía el puño de su mano, su puño en la boca, y chupaba desesperadamente, hacía sonar en el cuarto, la habitación era relativamente grande y se escuchaba lo que es tan fuerte, chupaba el puño de su mano, pues estaba buscando el pecho de su madre para tomar la leche. Y es en ese sentido lo que está aquí indicando. ¿Ya? Deseo, ese no es simplemente un deseo, quiero, ¿no? No, está hablando de un anhelo, ¿ya? De una vehemencia, de querer la palabra de Dios, de prestarle atención, de buscar su lectura, de meditar en ella, de unirnos, de empaparnos. Pero es con anhelo. Como decía Jeremías, ¿o no? Fueron halladas tus palabras y literalmente me las comí, me las tragué, porque eran deliciosas. Así debe ser la palabra de Dios. Algo persistente, ese deseo vehemente, de gran afecto, intenso anhelo. ¿Deseas tú la palabra de Dios así? Ya voy a terminar. Tengo 2 puntos. Uno, quiero aprovechar para mencionar algo. Y me encanta, me gusta mucho cuando veo jóvenes y hermanos, también mayores, y están estudiando, se han inscrito a universidades para estudiar teología, materias bíblicas. Me parece muy bien, porque ese es un deseo también, de querer aprender, de querer entender, de querer capacitarse. Pero yo quisiera simplemente hacer una recomendación muy importante. ¿Ya? Es que no permitan que lo que estén aprendiendo en algún momento esté suplantando lo que el Espíritu Santo te puede hablar, particularmente al ver las Escrituras. ¿Ya?
Me parece bien, lo dije, que estudien, pero son herramientas. El Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas para Él ser paracletos, para hablarnos también personalmente, revelarnos. Él los guiará a toda la verdad. Dios usa ministerios, es cierto, pero nunca va a reemplazar aquello que Dios quiere hablarte particularmente. Evitemos de tratar de ponernos los lentes que otros tienen y nosotros ponernos los lentes de otros que no son a nuestra medida o tienen un color ya definido y nos hace ver las cosas con los lentes de otro. Permite que el Espíritu Santo te hable. Son herramientas que puede uno usar para mejorar el estudio, lo que sea, pero no permitas que los comentaristas, que yo también veo comentarios, tengo mi biblioteca de comentarios de la Biblia, pero no procuro de no hacer la interpretación de lo que ellos dicen y yo como logro repetir. Yo debo orar a Dios y recibir una palabra de Dios particularmente. Lo que dice eso en Hebreos, que Él escribirá en nosotros sus leyes. Y nadie podrá decir a la persona, conoce a Dios, porque cada uno me conocerá. Significa que la parte más importante va a ser de tu lectura particular, personal, de las Escrituras. De aquello que tú investigues personalmente y clames y ores para que Dios se revele. Por eso decía Pablo, que oraba y rogaba y doblaba sus rodillas y decía, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ese espíritu, hermano, no lo suplantes. Si otro ha recibido revelación, etcétera, etcétera, no tú lo comas como enlatado, sino tú mismo puedas personalmente convencerte por una revelación de Dios. Esto lo veo bien importante, que tengas una vivencia personal, porque Dios, el Espíritu Santo, tú eres hijo de Él. Usa instrumentos, maestros, profetas, otros hermanos para tu edificación, pero a todo al final te lleva a que tengas una relación personal. Ten cuidado, porque a veces el error de otro tú lo puedes digerir y lo puedes contaminar a otros al querer enseñar los mismos errores. Hermano, ten cuidado. Traza bien tú la palabra de Dios. Otros tal vez te pueden dar información, pero no significa que todo lo tomas y lo das, sino que tú mismo en persona puedas trazar las Escrituras, ¿ya? Entonces hemos visto, primero, que la palabra de Dios transforma. Qué importante, ¿no? Él nos ha transformado por la verdad, para amar a los demás, para llegar a ese amor ágape, del amor fileo al amor ágape. Hemos visto también que la palabra de Dios nos da la inmortalidad. Es esa palabra a la cual es como que debemos alimentarnos y llenarnos. Y finalmente hemos visto que la palabra de Dios debe ser anhelada ansiosamente para crecer y despojándonos de las viejas, del viejo hombre. Y el último punto que, como les decía, y es algo, la palabra de Dios es como si tú tienes un vehículo y no le pones gasolina. Ese vehículo puede estar ahí, es todo hermoso, puedes sentarte, subir con tus hijos, pero no va a caminar hasta que le pongas gasolina y lo manejes. Si tienes un aparato, una licuadora, o una plancha, o un aparato electrónico, si no lo enchufas, no le das energía, tienes tu celular, pero no le cargas la batería, lo puedes tener ahí, puedes mostrar a tus hermanos, todo lo que sea, pero no te va a servir. Lo que necesita para funcionar la palabra de Dios es fe. La fe, la certeza de tu corazón de que esa palabra de Dios es cierta, es verdad. Esa combinación hace que las cosas funcionen. Es lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos,
pero no les aprovechó oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que lo oyeran. Mezcla con fe. Esta palabra de Dios es preciosísima. Aférrate, créela, camina, de tal manera que para ti te transforme tu mentalidad en una mentalidad bíblica y que todo veas a través de la palabra de Dios y vivas tú a través de la palabra de Dios. Oraremos. Señor, gracias por este día. Señor, porque tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Esas palabras tuyas que diste desde el principio hasta ahora nos sostienen, Señor, y estamos acá. Porque esa palabra, Señor, nos da vida. Y no solo vida natural, sino que nos has dado palabra para la eternidad a través de la predicación que hemos oído del Evangelio. Señor, haz que ese anhelo, esas ansias despierta nuestro apetito voraz para comer tu palabra, Señor. Voraz para comer, disfrutar, anhelar, desear tu palabra. Y que esta venga con revelación, Señor, y mezclado con esa fe, Señor, para poder disfrutar de los poderes eternos, Señor, de tu reino. Oro esto, Señor, para que llegues a las personas que han escuchado y bendigas y pongas fe, pongas palabras, Señor, pongas hambre, Señor, para disfrutar de tu reino. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Un abrazo para todos. Amén. No desmayes cuando esperas a que llegue la respuesta, pues vendrá, sí vendrá. Pues son fieles sus promesas, cumplirá con su palabra, Él nunca fallará. La luz brilla en las tinieblas y rompe las cadenas, destruye la opresión. Él es el Cordero que quita el pecado, mi Dios y Redentor. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. En la adversidad, todo es oscuridad, siento que no puedo más. Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro, ¿acaso habrá otro? Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Yo confieso, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eres mi Salvador. No desmayes, yo soy tu esperanza, yo soy. Al caído, le das vista a los ciegos y liberas al cautivo. Tu palabra nos levanta, nos rodeas de esperanza, eres libertador. No desmayes, yo soy.
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-50-973. 656-50-973. Que Dios te bendiga.